Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de programa preparatorio del PAP, el curso de biología. El día de hoy trabajaremos la segunda parte de la unidad de ecología. Es importante que revisen ustedes un poquito el video anterior si no lo han visto relacionado con el video anterior. Platicamos un poquito sobre la definición de ecología, qué son los ecosistemas, los componentes de un ecosistema, platicamos un poquito sobre población, comunidad, la biosfera. El día de hoy trabajaremos el intercambio de energía que se da dentro de estos ecosistemas y algunas otras características especiales de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Para recordar un poquito, en el video anterior visualizamos un poquito los diferentes tipos de ecosistemas. Recordemos que un ecosistema es un equilibrio que existe entre los seres bióticos y abióticos y la interacción que se da entre ellos. Vimos que dentro de los ecosistemas pues teníamos ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Dentro de los ecosistemas terrestres pues platicamos un poquito de los biomas y vimos también que habían diferentes tipos de biomas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos una selva, un bosque, los matorrales, y cada uno de estos ecosistemas posee individuos vivos y no vivos, que dijimos que eran bióticos y abióticos, que interactúan entre sí. Ese interactuar muchas veces está relacionado con el cambio de energía entre uno y otro. Entonces, de eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cómo se da ese intercambio de energía entre un individuo y otro? El intercambio de energía se da gracias a lo que nosotros conocemos en biología con el nombre de cadena alimenticia. La cadena alimenticia no es otra cosa que la acción de transferir la energía química nutritiva, y que es la base de todos los seres vivos, desde su lugar de elaboración. Recordemos que los únicos capaces de elaborar su propio alimento son las plantas, a través del proceso llamado fotosíntesis. Una planta verde es aquella que va a realizar el proceso de fotosíntesis y es la parte fundamental y esencial de estas cadenas alimenticias. Ella va a producir el alimento y ese alimento va a pasar a través de una serie de organismos del cual estos organismos no podrían sobrevivir si no existiera este que produce el alimento. Entonces, una cadena alimenticia no es otra cosa que el transporte de esa energía que lo produce la planta hacia el primer individuo. En una cadena alimenticia nosotros vamos a encontrar que existen eslabones. ¿Cuáles son esos eslabones de las cadenas alimenticias? Vamos a decir que la base fundamental de una cadena alimenticia son los productores. Los productores, recordemos que son todas las plantas. Las plantas tienen la característica de poder fabricar su propio alimento. Recordemos, si no se recuerdan, pues vuelvan a ver el video de respiración y de fotosíntesis. Esto les va a ayudar para aclarar mucho este tema. Las plantas son capaces de fabricar la molécula energética conocida con el nombre de glucosa a través del dióxido de carbono, o sea, el CO2 y el agua. El CO2 y el agua, junto con la luz del sol, reaccionan por medio de un pigmento llamado clorofila y transforman esa sustancia, que es agua y dióxido de carbono, en una sustancia alimenticia, en un producto alimenticio que se conoce con el nombre de glucosa, que es la base fundamental de todas las actividades metabólicas de los seres vivos. Este productor realiza ese proceso de fotosíntesis, produce la glucosa, que posteriormente va a venir el consumidor primario. Este consumidor primario, nosotros anteriormente lo conocíamos como el famoso herbívoro. ¿Quién es el herbívoro? El que se alimenta de las plantas.
A ese se le conoce con el nombre de consumidor primario. Luego tenemos un consumidor secundario. Este consumidor secundario va a ser aquel que se alimenta de un herbívoro. ¿Quién se alimenta de un herbívoro? Regularmente va a ser un carnívoro. Luego vamos a tener otro consumidor que se va a llamar terciario. Y así podríamos nosotros seguir hablando de cada eslabón. ¿Qué es lo que va pasando aquí? El alimento. ¿El alimento en qué forma? En forma de energía. Cada individuo, por medio de su proceso de digestión, va a transformar estas hojas en lo que él necesita, que es la energía, por medio de la molécula llamada glucosa. Entonces así va pasando la energía de un individuo a otro, así como lo mencionamos en la definición de cadena alimenticia. Pero ¿qué sucede cuando este individuo se muere? Necesita esta materia, de lo que él está compuesto, necesita ser reutilizada. Y entonces vienen a trabajar los hongos y las bacterias, que se les conoce con el nombre de desintegradores o descomponedores, aunque el término usual es desintegrador. Estos hongos, estas bacterias, tienen la característica de descomponer esta materia que ya está muerta y regresar a los productos básicos químicos, ¿verdad? Entonces, los eslabones de la cadena alimenticia van a ser productor, consumidor primario, consumidor terciario y una gama de consumidores hasta llegar a los desintegradores o descomponedores, como los hongos y las bacterias. Obviamente las cadenas alimenticias se representan igual que los ecosistemas. Hay en ecosistemas acuáticos, en ecosistemas terrestres y en la variedad de ecosistemas terrestres que platicamos en el video anterior. Aquí nosotros podemos observar en esta diapositiva los diferentes tipos de plancton, que son estos que están aquí abajo. Los plancton es la base de, así como las plantas son las bases en las cadenas terrestres, vamos a decir que el plancton, el vegetativo principalmente, es la base de esta cadena que tenemos aquí de este ejemplo. Los peces se alimentan de estos plancton y obviamente, como dice el dicho, el pez más grande se come al más pequeño y este pues va a ser alimento de otro que dijimos que era, podríamos decir que en este caso este es el consumidor primario. Aquí tenemos el productor, este va a ser el consumidor secundario y el consumidor terciario y vamos a tener también bacterias que van a desintegrar cuando los organismos ya están muertos, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de una cadena alimenticia en el sistema acuático. Aquí tenemos un ejemplo mixto, pero ¿por qué está esta diapositiva aquí? Porque aquí tenemos un consumidor. Nosotros somos consumidores. Vamos a decir que somos parte del eslabón de la cadena alimenticia. Aquí de este pez, obviamente, se pudo haber alimentado de otros peces más pequeños, que esos peces más pequeños se alimentaron de fitoplancton, que es el productor primario, o de algunas algas también que realizan el proceso de fotosíntesis. Este pez se alimenta de estas algas y obviamente ¿quién se come al pez? El pez más grande se come al más pequeño y nosotros nos deleitamos de una mojada frita, ¿verdad? Por eso somos también consumidores. Aquí tenemos otro ejemplo de cadena alimenticia, donde vamos a poder observar el gusanito o libélula que se alimenta de la planta. Y aquí tenemos, obviamente, la planta es el productor y aquí tenemos un consumidor primario y aquí tenemos un ave que se va a alimentar del sapo que tenemos aquí, que es un consumidor secundario, rana, perdón. Y entonces tenemos el ave rapaz que se va a alimentar de él. Anteriormente se decía que los animales de rapiña como este eran los que desintegraban la materia muerta. Aparte de eso, sí es cierto, aunque se ha juzgado mal a muchos
individuos que no son tan de rapiña porque no se alimentan solo de materia muerta, sino que también son cazadores, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de una cadena alimenticia de un desierto. Aquí, como podemos notar, nosotros tenemos, este sería el primer eslabón, que se llaman productores. Podemos darnos cuenta que los ecosistemas sin productores no pueden subsistir. Entonces aquí tenemos a los productores que luego van a ser alimento de los consumidores primarios, que dijimos que eran los herbívoros. Y los herbívoros luego van a ser cazados por un carnívoro. Y aquí tenemos ya otro consumidor secundario, terciario, y así podríamos seguir armando las diferentes cadenas alimenticias. Dentro de los ecosistemas nosotros tenemos dos palabras claves. Esas palabras claves se llaman hábitat y nicho ecológico. Hábitat es el lugar donde habita, el hogar, el espacio físico. Vamos a decir que, por ejemplo, el hábitat de estos individuos sería la selva. El hábitat de estos individuos sería el Polo Norte. Y aquí pues vamos a tener individuos que habitan en ríos. Ese sería su hábitat. El hábitat se define como el espacio físico que habitan los seres. Nosotros también lo definíamos como el hogar, ¿verdad? Uno cuando llega a su casita, ese es su hábitat, es donde se siente bien, es donde puede convivir, es donde tiene sus mayores necesidades básicas. Eso es el hogar de cada individuo. El nicho ecológico no es otra cosa que el papel que este individuo desempeña dentro de este ecosistema. Es decir, como dice aquí claramente, entre comillas, la ocupación. Por ejemplo, de que nosotros podríamos decir de qué se alimentan estas abejas. Estas abejas se alimentan del polen de las plantas. Entonces podríamos decir que estas abejas son consumidores primarios. Los consumidores primarios, ese es el nicho ecológico, es el papel que va a desempeñar. ¿Qué pasaría si estas abejitas no existieran dentro del ecosistema? Obviamente, si estas abejas no existieran dentro del ecosistema, no existiría una fecundación en cada una de las plantas, porque ese es el papel que desempeñan las abejas en el ecosistema. Es decir, que gracias a ellas se produce la fecundación en la flor, porque recordémonos que cuando vimos la organización de una planta superior, hablamos un poquito de la reproducción y vimos que la flor es la parte reproductiva de la planta y que tiene una parte femenina y una parte masculina. La parte masculina es la que se llama polen y es la que es transportada en las patitas de las abejas, ¿verdad? Y las abejas la llevan hacia otras flores y así es como fecundan los óvulos que están en el pistilo y dan origen a un nuevo fruto. Entonces, sin estos individuos, obviamente la reproducción de las plantas no sería con el éxito que se realiza en donde existen estos individuos. Cada individuo tiene su papel sumamente importante dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, esta ardilla, que se alimenta principalmente de frutos como nueces, también se alimenta de otros frutos. ¿Cuál es su papel fundamental dentro del ecosistema? Regar o esparcir dentro del mismo las semillas de los diferentes árboles y frutos que le permiten reproducir a la especie del eslabón básico de la cadena alimenticia que se llama productor. Y así podríamos mencionar cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de hábitat, hablamos del espacio físico que habita. Cuando hablamos de nicho ecológico, hablamos del papel que desempeña ese individuo dentro del ecosistema, la ocupación que él tiene. Todos los individuos que habitamos un ecosistema tenemos un papel fundamental y que permite que los ecosistemas vivan en un constante equilibrio. Dentro de los ecosistemas se dan cierto tipo de relaciones. Estas relaciones pueden ser de dos formas. Una de ellas es intraespecífica y la otra de ellas es interespecífica.
Intraespecífica se refiere a los organismos de una misma especie, es decir, nuestro contorno, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos entre este tipo de relaciones la primera relación que se llama el dominio social. El dominio social se refiere a por ejemplo, se da más que todo en los insectos como en las abejas, que aquí nosotros tenemos una abeja reina y que esa abeja reina se dedica a poner exclusivamente huevos para mantener a su colonia. Y tenemos aquí las obreras, el macho que está específicamente para fecundar a la reina y no hace otra cosa más que eso. Entonces, cada uno tiene su papel fundamental y se llama dominio porque solo hay una reina por cada hormiguero. Entonces aquí tenemos esta organización social, la que nace para obreras se quedará para obreras siempre, ¿verdad? Ellos tienen el mejor ejemplo del trabajo en equipo. Cada quien hace su función, cada quien tiene su papel y a eso se dedica. Entonces eso es lo que se va a llamar dominio social. Tenemos el otro ejemplo que recibe el nombre de jerarquía social. La jerarquía social es cuando existe un macho alfa. Ese macho se encarga de el dominio de su manada y su manada está integrada aquí por todas estas leonas, pero aquí solo puede existir un macho. ¿Y quién va a ser? El macho más dominante, el macho que tenga más fuerza, el macho que las pueda proveer de alimento y que les pueda dar la protección. Y ¿qué es realmente lo que buscan? Cuando ustedes vean su video de genética, podrán entender que estas hembras simplemente actúan por naturaleza y que se van a dejar fecundar por este macho que es el más fuerte porque él les va a dar las mejores crías. Entonces a eso le vamos a llamar una jerarquía social. Y luego tenemos el otro ejemplo que se llama territorialidad, o sea, de territorio. Aquí esto es común y clásico en algunos mamíferos como los perros, los lobos que están marcando. Eso significa que van a marcar su territorio, a eso se refiere. Lo que ellos dejan es su olor. ¿Para qué? Para que cuando venga un macho alfa queriendo dominar territorio, pues primero sienta que ahí hay alguien y luego después calcule si se puede pelear con él o no, ¿verdad? Estos leones también tienden a marcar su territorio por medio de la orina, lo cual deja un olor bastante fuerte que le permite a otros individuos olfatear y sentir que esto es que ese es su territorio y por eso se llama de esa forma, ¿verdad? Ellos están marcando su espacio físico. ¿Cómo dijimos que era su espacio físico? Pues su espacio físico se va a llamar hábitat. ¿Qué papel va a desempeñar este individuo? ¿Qué pasaría si este individuo, o sea, su nicho ecológico es un consumidor? Si él, ¿a quiénes consumen esto? Estos se consumen a los herbívoros. Supongamos que en una selva desaparecen los carnívoros. ¿Qué pasaría? Aumenta la población de herbívoros. ¿Qué pasa si aumenta la población de herbívoros? Obviamente, disminuye la producción de productores. Y si disminuye la producción de productores, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no van a tener alimento los herbívoros. Y es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos que en un ecosistema hay en todo sentido un equilibrio, hasta en las cadenas alimenticias, hasta en el pasar la energía de un individuo a otro. Las relaciones interespecíficas son las que se dan entre miembros diferentes. El primer caso que nosotros vemos aquí recibe el nombre de comensalismo. El comensalismo es una relación entre dos individuos de diferente especie, en la cual uno de ellos se es beneficiado y el otro no le afecta ni le pasa nada si él está o no está ahí.
El ejemplo es este pez que recibe el nombre de Balanos, como como el nombre que está aquí. Este pez utiliza, este es su bus, este es su medio de transporte. Él, por medio de él, se desplaza a diferentes lugares y luego ahí puede obtener su alimento. En la especie adulta son sedentarios, ya no se mueven, se quedan en un solo lugar y se alimentan de lo que está en su contorno, ¿verdad? Pero cuando necesitan trasladarse, simplemente se suben sobre su transporte y se desplaza de un lugar a otro. A eso se le llama comensalismo. Es decir, que uno se beneficia y el otro no, pero tampoco le afecta que esté ahí, ¿verdad? El otro caso es el mutualismo. El mutualismo es el ejemplo clásico. Ustedes siempre ven a un búfalo, este tipo de especies, con un pajarito encima. Los bueyes también, algunos de ellos tienen esa característica. ¿Y qué es lo que está haciendo este individuo aquí? Alimentándose de las garrapatas y los insectos que este individuo pueda transportar. Y este individuo es beneficiado, ¿por qué? Porque este cumple el papel de su limpiador, ¿verdad? Él lo protege y lo limpia. Y él se beneficia porque se alimenta de lo que está en el contorno y él también se beneficia porque este individuo pues le va a quitar todos los individuos parásitos que habitan en él, ¿verdad? Entonces vamos a decir que ese se va a llamar mutualismo. Ambas especies mutuas, pues se llama mutualismo, se benefician. Pero la gran diferencia entre el mutualismo y la simbiosis es una relación también interespecífica entre dos individuos de diferente especie, en la cual ambos se benefician. Pero aquí la diferencia entre el mutualismo y la simbiosis es que este pez no puede vivir si no existe la anémona. El famoso ejemplo del pez payaso, que se vive dentro de una anémona. Las anémonas, recordémonos que tienen en sus tentáculos pólipos que producen laceraciones como urticarias a otros individuos. Otros peces no podrían habitar aquí porque son tóxicos, mientras que el pez payaso puede habitar perfectamente. La anémona lo defiende de los depredadores y él, cuando come, deja residuos de comida y de eso se alimenta la anémona, ¿verdad? El otro caso es de los famosos líquenes, que es la relación entre una alga y un hongo. Entonces es exactamente el mismo caso. Ambos se necesitan y esa es la diferencia entre el mutualismo y la simbiosis, que el mutualismo en determinado momento esa ave que vimos pues migra y se va a su nido y no pasa nada, ¿verdad? Este no se va a morir porque él no esté o sea ausente, mientras que en la simbiosis es una ayuda mutua. Ambos nos necesitamos y tenemos que vivir juntos, ¿verdad? Y son de diferente especie, ¿verdad? La otra relación interespecífica se conoce con el nombre de parásito. Obviamente esta es una de las relaciones interespecíficas pues, que no a muchos nos agrada, ¿verdad? Porque cada quien quiere trabajar y esforzarse y obtener las cosas por sus propios medios, pero estos individuos se alimentan a costillas de otros individuos. Lo peor del caso es que muchas veces le causan daños a los individuos. Por ejemplo, de el famoso zancudo, ¿verdad? Que produce la enfermedad del dengue, y muchos parásitos intestinales como las Ascaris lumbricoides, que produce unas grandes diarreas en el ser humano y que se contamina al ser humano por medio de alimentos y ésta se aloja en el intestino y se alimenta de todos los nutrientes que el hombre podría. Pero no le basta con solo alimentarse, sino que a su vez le produce daño, ¿verdad? Entonces un parásito es un individuo oportunista que se alimenta de otro, se beneficia de él y no le importa hacerle daño. Esas son las relaciones interespecíficas y las relaciones intraespecíficas que vimos con anterioridad que se dan dentro de los ecosistemas. A continuación, hablaremos un poquito de los ciclos de los ecosistemas.
Dentro de los ecosistemas se dan diversidad de ciclos. Un ciclo pues es, como su nombre lo dice, algo que se repite. Para su desarrollo, todos los seres vivos requieren alrededor de 30 y 40 elementos químicos, pero los elementos fundamentales y que son la base de la vida se conocen con el nombre de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre ellos está el nitrógeno. El nitrógeno, su principal importancia es, como veremos a continuación, porque son la base de los aminoácidos esenciales. Pero todos los seres vivos estamos conformados de carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando vean ustedes el video de las teorías del origen de la vida, pues van a ver que entre ellas existe una que dice que la primera molécula biológica que se formó tenía carbono, hidrógeno y oxígeno, y es evidente que sin esos elementos los seres vivos pues no podríamos existir. Aquí tenemos a esos elementos se le llama bioelementos porque son parte de los seres vivos, y tenemos la proporción en que se encuentran en la biosfera, o sea, dentro de toda la parte de la Tierra que tiene vida. El oxígeno en un 63%, el carbono en un 20%, el hidrógeno en un 9.5%, el nitrógeno en 2.5%. Y de ahí tenemos la serie que ya mencionamos entre 30 y 40 elementos que sirven y se requieren para el desarrollo de los seres vivos. Esos elementos van a estar en constante movimiento dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, aquí podemos observar un ser vivo que ya está muerto, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo de esta abeja que terminó su ciclo de vida, pero la oveja, está conformada de materia viva, que entre ellas pues obviamente vamos a tener los elementos fundamentales de la vida. En nuestro universo y en la naturaleza nada se desaparece, todo es renovado y reciclado, y a eso es a lo que le vamos a llamar el ciclo de la materia. Este organismo conformado de elementos químicos van a estar dando vueltas dentro de este ecosistema al que a él pertenecía, y a eso se le conoce con el nombre del ciclo de la materia. Estos ciclos que están relacionados con los seres vivos se llaman ciclos bioquímicos. Estos ciclos bioquímicos están conformados por los elementos fundamentales que habíamos hablado, del carbono, el azufre y el nitrógeno y el fósforo. Y ustedes me dirán, pero ¿en dónde quedó el hidrógeno y el oxígeno, que son tan importantes? El hidrógeno y el oxígeno son parte fundamental de una molécula esencial de todos los seres vivos que se llama agua. Y entonces está representado dentro de los ciclos biológicos no como un elemento, sino como una molécula. Y por eso se llama el ciclo del agua, que vamos a trabajar posteriormente. Entonces vamos a ver cuáles son estos ciclos biogeoquímicos. Se llaman biogeoquímicos porque porque son los relacionados con la vida, geo porque se localizan en la Tierra, y químicos porque son sustancias químicas. Entonces vamos a hablar un poquito del ciclo del carbono. El ciclo del carbono, como su nombre lo dice, va a ser la vuelta o el recorrido que tiene el carbono dentro del ecosistema. Regularmente el carbono se encuentra en la biosfera, principalmente en la parte gaseosa de la Tierra, que se conoce con el nombre de atmósfera. Se encuentra como dióxido de carbono, que recordemos que el dióxido de carbono es el producto de la respiración celular de los individuos consumidores, como nosotros, ¿verdad? Cuando respiramos, inhalamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se queda en forma de gas en la atmósfera. Es sumamente importante para la respiración celular y para la fotosíntesis. Las plantas, al contrario de nosotros, necesitan ese dióxido de carbono para el proceso de fotosíntesis que habíamos mencionado anteriormente, para elaborar la cadena energética
conocida como glucosa. Entonces, ese dióxido de carbono es asimilado por las plantas y transformado en alimento, que posteriormente es utilizado por todos los seres vivos. También lo vamos a encontrar en el agua o en los ríos o en los lagos a través de la respiración de los individuos que habitan ahí, como los peces, ¿verdad? Entonces, este dióxido de carbono es transformado por las plantas y asimilado en forma energética por los organismos consumidores. El ciclo de carbono también tiene otro papel fundamental, que recordemos que estos árboles que existieron hace millones y millones de años han dejado sus raíces en la parte muy interna del suelo, y eso ha hecho que se produzca productos fósiles, que son lo que nosotros ahora conocemos como productos energéticos, con llámese petróleo y todos sus derivados, ¿verdad? Que son sumamente importantes para el confort de muchos individuos y que han utilizado en exceso, y que realmente ha venido a dañar el equilibrio de los ecosistemas, porque recordemos que todo tiene una medida, ¿verdad? Entonces el ciclo de carbono va a ser el paso que tiene este elemento en los seres vivos de un ecosistema. Vamos a ver que se encuentra en la forma atmosférica, en la atmósfera en forma de gas, y que las plantas lo necesitan para fabricar la glucosa y nosotros lo exhalamos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el ciclo del nitrógeno. Este es otro elemento químico fundamental para todos los seres vivos. El carbono, pues, es el que produce la moneda energética, produce la glucosa, y que de ella se obtiene la energía para todas las reacciones metabólicas de los seres vivos. El nitrógeno no puede ser asimilado por los seres vivos como ni se encuentra en la naturaleza, como N2, ¿verdad? Que es un gas. Realmente los seres vivos lo asimilan en forma de nitritos. Entonces, este nitrógeno tiene que ser descompuesto. Aquí nosotros podemos observar que existen individuos que van a tener el papel de descomponer este nitrógeno y transformarlo en forma de nitritos, que es como lo vamos a asimilar y que es la base fundamental de las proteínas. Y este es el que va a poder, si no existen los nitritos, no pueden existir los aminoácidos. Y si no existen los aminoácidos, no van a poder existir toda la gama de proteínas que ustedes verán, o si no se recuerdan, regresen a ver el video de macromoléculas y ahí van a poder observar la importancia de las proteínas. Las proteínas tienen un papel fundamental en todos los seres vivos porque regulan cantidad de reacciones, regulan cantidad de actividades metabólicas que sin ellas los seres vivos no podríamos existir. Entonces el ciclo del nitrógeno es sumamente importante y que no podríamos existir sin este elemento, ¿verdad? Forma una base fundamental. Entonces, las bacterias y por los rayos también de las tormentas hacen que se formen estos nitritos, y a eso se le llama desnitrificación, a la forma de descomponer este nitrógeno atmosférico, que ustedes lo encontrarán como N2, y se puede descomponer, como repito, de dos formas, ya sea por una tormenta eléctrica o se puede descomponer por bacterias. Entonces estos organismos descomponen, transforman el nitrógeno atmosférico en nitritos, y estos pues pueden ser ya asimilados por las plantas. Estas plantas obviamente lo van a transportar hacia el consumidor primario, que ya dijimos que eran los herbívoros. Este lo excreta a través de la orina y así, en forma de amoníaco, este amoníaco es transformado por nitrificación en nitritos y así regresa el ciclo. Y así es como permanece este elemento fundamental en los ecosistemas y pasa de un individuo a otro y es usado para realizar las proteínas que necesitan todos los seres vivos. Recordemos que
nuestro músculo, todo nuestro ser está conformado de estas proteínas. Luego tenemos otro elemento fundamental que se conoce con el nombre del ciclo del fósforo. El fósforo es parte de la moneda energética conocida como ATP, adenosín trifosfato, que como les repito, si ustedes no se recuerdan, vuelvan a ver su video de macromoléculas. Sin el fósforo no podría existir esta moneda energética, que es la que se necesita para las reacciones metabólicas como la respiración, todas las actividades que realiza el ser vivo necesita de esta energía, y esta energía está en forma de ATP, que es el fósforo, el que está inmerso en esa molécula. Entonces, el fósforo también nosotros vamos a ver que lo encontramos en los medios terrestres, vamos a encontrarlos en el suelo, vamos a ver también que las plantas lo asimilan, y a través de las plantas, pues obviamente las plantas son los productores, nosotros los consumidores nos alimentamos de ellas, y así es como las obtenemos, ¿verdad? En el fondo marino pues también vamos a encontrar cantidades considerables de fósforo, y es por eso que le dicen a uno coma pescado, porque es rico en fósforo, ¿verdad? Porque es el elemento que nos hace falta para la moneda energética. Entonces nosotros lo vamos a encontrar en los peces, y el ciclo pues es obviamente muy parecido a los anteriores. Lo encontramos en el suelo, pasa a las plantas, de las plantas a los consumidores primarios, consumidores terciarios, y así por medio de las excreciones pues regresará al suelo, y así está dando constantemente vuelta, y por eso se llama ciclo. El otro ciclo importante, que como les repetía al inicio, no es un elemento, es una molécula, es el ciclo del agua, pero en esa molécula nosotros encontramos hidrógeno y oxígeno, que son elementos fundamentales para los seres vivos. Pues el ciclo del agua no es otra cosa que, como su nombre lo dice, ¿verdad? Las vueltas que da el agua dentro del gran ecosistema llamado biosfera, ¿verdad? Vamos a decir que el sol pues calienta los ríos, mares y lagos, y eso hace que el agua se evapore. Ese vapor pasa a formar las nubes en forma gaseosa, y cuando estas nubes están ya muy llenas se precipitan, y entonces esto hace que por medio de la diferencia de temperatura que existe se dan las precipitaciones o las lluvias. Y entonces esta agua en estado líquido nuevamente regresa a los ríos y lagos, y principalmente a los mantos freáticos, ¿verdad? Que este flujo de manto freático se encuentra en el suelo, en la parte hasta el fondo de la tierra, y que este paso de esta agua en el suelo lleva un proceso de filtración, y por eso es que el manto freático tiene agua pura, ¿verdad? Por lo menos filtrada, es un filtro natural que existe, aunque realmente es triste ver y evidenciar que mucha de esta agua ha sido contaminada gracias a las perforaciones de pozos que hacen los individuos que necesitan proveer de agua a diferentes colonias, y realmente el problema es la sobrepoblación que existe en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? El ser humano ha venido a invadir este planeta realmente en una forma desmesurada y sin prevención, y tomando de él todo lo que está a su alcance, sin importarle que vienen otros individuos atrás que van a necesitar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos evidenciar también aquí en esta diapositiva que parte de este vapor de agua viene de la transpiración de las plantas, y es por eso que la reforestación o el plantar muchos árboles es importantísimo para que se dé este ciclo del agua. Realmente el agua que nosotros consumimos, el agua potable en cantidad, es muy poca la cantidad que existe en el planeta. Si nos damos cuenta, los océanos son agua salada y no es agua potable, y eso ha venido a ser un poquito
preocupante la situación porque el agua potable cada vez pues va disminuyendo, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho que se acabe, porque hemos sido pero tan conscientes que no medimos nuestras acciones, ¿verdad? Las grandes consecuencias de la pérdida del recurso híbrido es realmente un tema bastante alarmante. Esto es un dato que fue tomado en el 2006, imagínense, 2007, ya hace muchísimo tiempo, pues ahora me imagino que estamos un poquito peor, ¿verdad? Dice que 1.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, lo que provoca diariamente la muerte de 10.000 personas, de las cuales 4.000 son niños o niñas menores de 5 años, que en su mayoría de los casos mueren por diarrea, por haber bebido agua biológicamente contaminada. Entonces, realmente la pérdida y la escasez de este recurso nos ha llevado a límites exagerados. Hace alrededor de unos 3 años se montó en la ciudad de Antigua, Guatemala, una exposición sobre este tema y hablaban un poquito sobre la situación del tema hidrológico en África. Y era alarmante ver cómo las gentes que tienen el poder se aprovechan de la necesidad del recurso de los demás y realmente el recurso como el agua, pues que es vital, fue un negocio realmente en este país, ¿verdad? Y vendieron las empresas de agua y estas vendían el agua a unos valores inalcanzables para todo el pueblo, ¿verdad? Y esto llevó a una guerra entre habitantes y gobierno y fue lo que hizo un gran descontrol en este gobierno de este país y mostraban las fotos tan impresionantes de las decadencias las carencias que tenían las personas relacionadas con esto y uno se queda así como que tan impactado y es algo tan alarmante que preocupa, ¿verdad? Porque es hacia donde vamos si seguimos con nuestras mismas actitudes, ¿verdad? Entonces realmente no es solo el problema del agua, la contaminación tóxica por actividades industriales, petroleras, mineras e incluso agrarias envenenan silenciosamente el recurso hídrico. Nosotros hemos visto infinidad de veces las fábricas conectan sus tuberías hacia los ríos y hacia los lagos. Y realmente los ríos y los lagos son nuestro único recurso de agua potable. Y muchos de estos contaminantes son altamente nocivos para las personas, ¿verdad? Y esto ha envenenado a millones de personas con cianuros y minerales pesados, como las famosas minerías, ¿verdad? Que traen sus beneficios, pero también tienen grandes consecuencias para los ecosistemas. Y realmente el problema de las minerías es algo tan complejo porque sí se obtiene un gran beneficio, pero habría que estar en el lugar de los pobladores para realmente decir el daño que se están haciendo a los ecosistemas, ¿verdad? Aquí tenemos una fotografía en donde está esta exposición que yo les contaba, las personas que tuvieron que hacer, ir al poco recurso hídrico que tenían y obtener ese recurso de los ríos y lagos. Obviamente estos ríos y estos lagos no tienen la purificación necesaria para que pueda ser agua de consumo humano, ¿verdad? Y fue lo que provocó esas muertes de niños por diarrea, ¿verdad? Entonces es realmente preocupante cómo el ser humano ha utilizado este recurso y yo pienso que deberíamos de regresar a nuestros antiguos, a nuestras antiguas acciones, ¿verdad? Como lo hacían los prehistóricos, ¿verdad? Tenían un gran respeto hacia la naturaleza porque sabían que de la naturaleza iban a obtener todo lo que se requiere para poder vivir, ¿verdad? Tenemos aquí el ejemplo esta es otra fotografía. Esta persona se llama Paula y dice que es originaria de Juan Catalán. Su esposo y 2 hijos pequeños murieron
en un periodo de 1 año y 6 meses, con un diagnóstico de cáncer. Dice que ella piensa que el olvido del gobierno y la contaminación de ellos vivían en un área en donde había una gran actividad industrial y contaminaron los ríos y con sustancias radiactivas, obviamente, ¿verdad? Y los pobladores pues no estaban ni enterados, y ella pues en esa época seguía luchando contra el cáncer porque también estaba contaminada, ¿verdad? Entonces, realmente muchas veces no tenemos idea de la magnitud del gran problema en que ocasionamos cuando hacemos actividades que dañan el recurso, ¿verdad? Esta gran contaminación de las fábricas también produce lo que se conoce como la famosa lluvia ácida. La lluvia ácida se produce por la emanación de estos gases tóxicos de la industria. Realmente la revolución industrial fue la que vino a alterar todo este equilibrio de los ecosistemas. No estamos diciendo con esto que los avances tecnológicos no son buenos, ni que necesitamos regresar a la era arcaica, ¿verdad? Y usar sol, sino que si cada quien fuéramos conscientes de usar lo que necesitamos pertinentemente o con medida, pues si cada uno pusiéramos un poquito de nuestra parte, creo que la situación no sería tan grave, ¿verdad? Estos gases pues obviamente se van a la atmósfera y son transportados por el viento, y cuando llegan a los niveles de temperatura que juntan las temperaturas bajas con altas, pues obviamente se dan las precipitaciones, pero estas precipitaciones van cargadas de estos contaminantes y es lo que se conoce como la famosa lluvia ácida, ¿verdad? El líquido suspendido en las nubes es afectado por el azufre y el nitrógeno, que liberan las centrales de electricidad de las grandes plantas industriales. Al combinarse estos elementos forma el ácido sulfúrico y nítrico, ¿verdad? Aquí podemos ver los famosos contaminantes y la famosa lluvia ácida. Entonces, los efectos que causan la lluvia ácida realmente son devastadores. Para los cultivos, pues, es realmente una saturación de esto. Recordemos cuando vimos en la clase de Ecología 1 las características del suelo y la importancia de un suelo fértil, pudimos darnos cuenta que realmente el suelo es un ecosistema también que necesita un equilibrio, y si ese equilibrio es alterado y es alterado por una sustancia ácida, obviamente no va a poder dar los frutos que se esperarían de él. Podemos ver el daño que les causa a los monumentos y aquí la gran contaminación del smog en una ciudad, ¿verdad? El otro gran problema es el calentamiento global. El calentamiento global para muchos científicos es un proceso natural. Realmente, por la forma de nuestro planeta, las actividades que se dan en él, este calentamiento global pues se considera un proceso biológico natural. El gran problema que tenemos es que nosotros hemos hecho que ese proceso natural se acelere un poquito, ¿verdad? Entonces es el término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global. En nuestro planeta pues tiene una temperatura media que se supone que debería de cada determinado tiempo subir medio grado, ¿verdad? Pero realmente de la atmósfera terrestre y de los océanos posiblemente alcanzó un nivel de calentamiento global de la época medieval a mediados del siglo XX para excederlo a partir de entonces, ¿verdad? Como les repito, en la etapa industrial y donde vinieron todos estos contaminantes, fue el detonante para todo el efecto, ¿verdad? Aquí podemos nosotros ver al fondo de nuestra diapositiva nuestro pobre planeta con un poquito de fiebre, ¿verdad? Este calentamiento global obviamente que va a ser el incremento de la temperatura atmosférica promedio. Entonces esto produce que nuestro planeta obviamente cambie las temperaturas y es la causa de lo que nosotros ahora vivimos. Ya no tenemos en nuestra Guatemala el país de la hermosa primavera. Ahora las estaciones ya no están tan igual que antes, dicen puchis, pero ahora en diciembre hay un gran calor.
y realmente son periodos y parte de lo que nosotros estamos viviendo de nuestro planeta Tierra. El calentamiento global muchas veces es confundido con el efecto invernadero. Realmente el efecto invernadero es como cuando a usted le dicen vamos a la playa, uno dice que rico. Para las plantas el efecto invernadero es lo mejor que puede existir, porque es donde ellas más se reproducen y están en un ambiente óptimo. ¿Por qué? Porque el efecto invernadero es el aumento de esos gases contaminantes como el dióxido de carbono, que hacen que la capa atmosférica se vuelva, como que por decirlo así, un poquito más densa, y eso hace que en nuestro planeta Tierra este calor que viene del sol se quede reservado ahí, y entonces se siente un calorcito inmenso, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se conoce como el efecto invernadero. Aquí en esta diapositiva podemos ver cómo los rayos del sol penetran nuestra atmósfera. Aquí tenemos nuestro planeta Tierra y esa energía es la que se queda aquí condensada, por decirlo así, y hace que se sienta este calorcito y esta cantidad de contaminantes que se quedan dentro de las atmósfera. ¿Cuáles son las causas del efecto invernadero? Obviamente esto se va a producir por la emanación de gases. Tenemos aquí las emisiones de los vehículos y aquí de los buses, y era lo que yo les decía, ¿verdad? Muchas veces pues tomamos el vehículo para ir a traer el pan cuando podemos ir a pie, ¿verdad? Entonces son situaciones que nosotros podemos evitar y que si todos pensáramos un poquito en nuestro planeta Tierra y en los beneficios que obtenemos de ella, pues obviamente serían las cosas diferentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global y del famoso efecto invernadero? Principalmente el calentamiento global. Nosotros podemos observar aquí esta montaña en 1985 y en el 2002 pues ya no queda nada, ¿verdad? Y esto es lo que produce esas copiosas lluvias y esas grandes inundaciones, ¿verdad? Aquí tenemos el otro ejemplo, que se alteran el hábitat de especies, ¿verdad? Pobre oso polar apenas y está abrazando ahí ese pedazo de hielo. Y aquí tenemos también a este pobre pingüino, ¿verdad? Que ya casi no le queda hielo para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos un tanto egoístas, pensamos un poquito más en los demás, pues realmente nos damos cuenta que las consecuencias son grandes y que aunque nosotros no las estamos viviendo ahorita, probablemente, ¿verdad? Esto, pues realmente queda en tela de duda, ¿verdad? Cada quien pues sabrá cómo se encuentra, pero considero que en Guatemala las situaciones de, de estos efectos no nos han llegado tan grandes, ¿verdad? No esperemos que nos lleguen, nos alcancen para poder nosotros pensar, ¿verdad? Entonces, reflexionemos en nuestras acciones, ¿verdad? Veamos hacia dónde vamos. Esto es cada vez más evidente en nuestro país. Realmente, cada vez que usted tire un pedazo de basura en la carretera, póngase a pensar quién va a recoger esa basura y hacia dónde va, ¿verdad? Entonces, si nosotros no queremos un planeta que en lugar de proveernos de vida nos provea de muerte, obviamente tenemos que cambiar nuestras acciones, ¿verdad? Recordemos que la contaminación ambiental es un tema muy amplio y que realmente es importante tomar en cuenta que todo lo que el ser humano ha venido a aportar al planeta Tierra, pues, en su mayoría son contaminantes, pero estos contaminantes existen de dos clases y que obviamente van a ser algunos que, y al igual que los recursos, son biodegradables, o otros que renovables y otros que no son renovables. Por ejemplo, el papel, el cartón. Por eso es que en muchos países industrializados ya no están usando el plástico. El plástico es uno de los, cuando estamos hablando de renovables, estamos diciendo que esa materia biológica puede ser reusada nuevamente, pero el plástico es algo que
tarda millones y millones de años en poder ser reusado. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en que vamos a comprar pedimos bolsita y de ahí pedimos otra, obviamente, ¿para dónde van a ir esas bolsitas? ¿Verdad? Juntamos en nuestro hogar infinidad de bolsitas y se van a la basura, y esas bolsas se van al basurero, y ese basurero es un foco de contaminación, y por más que estén agregándole químicos, sustancias, ese tipo de basura pues no va a ser desintegrada y reusada en la naturaleza. Como vimos el día de hoy, todo es un ciclo. Es decir, que todos los recursos dentro de la naturaleza van dando vueltas y siendo reutilizados, ¿verdad? Entonces pongamos en práctica las famosas 4 R. Reciclar, no solo juntemos basuras, realmente hay que recuperar lo que estamos reciclando, hay que reducir el gasto de estos, como les repito, el famoso ejemplo de las bolsas, ¿verdad? Usar una bolsa plástica varias veces y reutilizar para poder mejorar nuestro ambiente, ¿verdad? Recordemos que cada acción que nosotros tomemos va a ser para beneficio propio de nuestra familia o de nuestros descendientes. Tal vez nosotros no estemos sufriendo decadencias, pero hay algunos que están sufriendo más que nosotros. Y entonces también son seres humanos y también necesitan de este planeta que habitamos todos, ¿verdad? No está de más decir, seamos parte de esta curita, seamos parte de la solución, no seamos el problema. Pensemos en las generaciones que vienen antes, después de nosotros. Imaginémonos este pobre bebé, obviamente, ¿qué puede hacerle él ahorita? Si nosotros lo educamos, que él desperdicie, que él tire todo lo que no le sirva, que no use las cosas, obviamente pues va hacia el mismo camino, ¿verdad? Pero todo lo podemos hacer juntos, unidos, y cada uno cambiamos nuestra forma de ser, nuestras acciones, obviamente pues vamos a cambiar la situación, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Imagínense, aquí hay infinidad de actividades que nosotros podríamos realizar. Por ejemplo, pues cuando los viajes sean cortos podemos caminar. Si son un poquito más largos, compremos una bicicleta y vamos en bicicleta, ¿va? Tratemos de evitar los contaminantes de los automóviles. Podemos nosotros también utilizar energía de poco voltaje. Ahora ya tenemos productos que no consumen tanta energía como las bombillas de antes. Desconectemos los productos eléctricos cuando ya no los estemos utilizando. En realidad, acciones para hacer existen muchas, ¿verdad? Podemos usar jabones que preocupémonos por ver las etiquetas y que digan biodegradables, que significa que no van a contaminar el agua. Compremos productos de nuestra localidad, ¿verdad? Comamos las frutas y las verduras de la época, ¿verdad? Podemos nosotros preocuparnos un poquito más por reusar, usar menos el famoso papel en las escuelas que nos dicen, ahora vamos a marginar las hojas y aquí necesito que solo escriban en un lado. Pensemos en que si el papel tiene dos lados, obviamente es para que lo utilicemos, ¿verdad? De lo que se trata aquí realmente es de optimizar los recursos que tenemos. Es cierto, el periodo industrial pues nos vino a facilitar mucho la vida, pero realmente seamos conscientes en que esto ha tenido realmente un gran efecto en el planeta. Entonces, muchas veces dicen, recordemos cuando mi abuelito decía, ¿te acordás de? Entonces, necesitamos regresar al pasado en el sentido de la concientización, en el sentido de aprovechar lo que tenemos, en el sentido de optimizar, no solo de, gastemos y gastemos, ¿verdad? Es importante que cuando uno pues se cepille los dientes, utilizar un vaso, detallitos como eso. No es necesario hacer grandes cosas, no. Algo tan sencillo y tan fácil como clasificar los desechos sólidos en nuestro hogar.
los camiones de basura, por lo menos aquí en la capital de Guatemala, yo me he dado cuenta que en los camiones de basura ellos mismos van a veces abriendo la bolsa y sacando lo que es papel, lo que es cartón. Entonces no podemos decir, es que el de la basura todo lo junta y se lo lleva. No, tratemos en nuestras viviendas de colocar lo que es papel en un lado, lo que es compuesto orgánico en otro, y así pues por lo menos estamos colaborando un poco, ¿verdad? Entonces sigan estudiando, sigan aprendiendo cada día más y lograrán su meta, ¿verdad? Recuerden que para estudiar biología pues no hay más otra que leer y leer un poco más cada día. Aprovechen su tiempo, sigan sus sueños y alcancen sus metas, ¿verdad? Espero que esto les haya quedado claro y que sigan estudiando mucho y que logren estudiar la carrera que ustedes desean, que sean personas profesionales y que salgan adelante, ¿verdad? No olvidemos que aunque por muy estudiados que sean, pues tenemos que ser conscientes y valorar lo que tenemos y apreciar lo que tenemos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos realmente vivir en un ambiente donde existan árboles, en donde es agua? Y si nos ponemos a pensar, seguimos en estas actividades donde dentro de poquito pues vamos a decir, ¿te acordás de qué especie que existió hace mucho tiempo, como platicábamos en el video anterior, ¿verdad? Entonces hay que trabajar y poner de nuestra parte para que nuestro planeta pues cada día se recupere un poquito más. Recordémonos la imagen de la curita, seamos parte de esa curita que vamos a ir cambiando y cambiando. Hasta la próxima.